psicoanálisis nos recomienda orientar la interpretación justamente hacia esas articulaciones, lo cual implica tener en cuenta que en esas articulaciones hay algo que queda representado, pero también algo que es irrepresentable, inarticulable, fuera de sentido. Para el psicoanálisis, eso que se presenta como fuera de sentido, pero a la vez como condición del sentido, es la escritura, la letra, lo que se llama la escritura, la letra. Ustedes pueden luego matizar con otros conceptos que andan dando vuelta por ahí, que puede ser marca, rasgunario, S1, el 1 con mayúscula. Entonces yo les decía que aunque sea una ilustración muy precaria, quizás con muchos reparos para hacerle, traten de pensar un momento en esa imagen de Laurie Anderson, como pegan a un niño. ¿Pero de qué se trata ese pegan al niño? Del significante percutiendo. Y al percutir, haciendo aparecer el cuerpo. Y de hecho les digo, yo quizás hubiera preferido en esa performance de Laurie Anderson algo más radical. Como por ejemplo, estando totalmente a oscuras, cuando golpea que se iluminara. Al golpear el significante, iluminando. Entonces ahí tenemos lo invocante, la voz que ilumina, y al iluminar sustenta una mirada. Ahí tenemos esa matriz constitutiva entre la voz y la mirada. Por otra parte, imaginen que en ese lugar donde el significante golpea, no solo golpea, sino que cortan rodajas. El cuerpo cortado en rodajas. Y que en ese lugar del corte se constituyen dos campos que no son homogéneos. A uno lo vamos a llamar saber y al otro goce. Repito, donde el significante golpea, piensen que ahí el cuerpo es cortado en rodajas. O en todo caso, justamente el corte en rodajas hace aparecer un cuerpo que antes no estaba porque no es un cuerpo natural. Y en este lugar del corte, ¿qué se constituyen? Dos campos que no son homogéneos. Saber y goce. Entonces, si hay dos campos que no son homogéneos, debemos suponer que hay algo que separa. Ahí. Vamos a llamar a eso que separa desfiladero. Un desfiladero, ¿no? Algo que está en el borde, algo que implica un borde. Entonces, ese desfiladero que ha quedado inscrito, ¿cómo se va a hacer evidente? Y se va a hacer evidente por algo que repite. Así como eso que se repite en Laurie Anderson y que nos da incluso la idea como una especie de muñeca traccionada, ¿no? Por unos ritmos, la muñeca traccionada por unos ritmos, y en ese encadenamiento, al repetir, algo fracasa, y porque fracasa se repite y se desplaza. A ese encadenamiento, a eso lo vamos a llamar saber. Y ahí vamos a ubicar esa definición que ustedes conocen, que el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. En ese encadenamiento tenemos el efecto sujeto, en ese fracaso, ¿no? De algo que no termina de representarse porque, como les decía antes, en esa posibilidad de representación algo queda irrepresentable, algo nunca queda presentado, algo queda inarticulado. Entonces, en ese encadenamiento que sí atañe a un deslizamiento, significante es lo que representa un sujeto para otro significante, ahí ustedes van a ubicar
una fórmula que también conocerán, que es lo que no cesa de escribirse. Lo han escuchado muchas veces o lo han leído. Eso atañe al saber, entaña ese enlace entre significantes, a ese campo de la representación del sujeto, lo que no cesa de escribirse, porque todo lo que se presenta bajo los términos significantes. No hay otro modo. Y ese borde que yo les decía, que se hace evidente, ese desfiladero, ese borde, va a quedar evidenciado justamente también por algo que tiende a cerrarse sobre sí. Ya ahí fíjense que estamos en otro campo distinto que es el del deslizamiento. Estamos hablando de algo que intenta cerrarse sobre sí, a permanecer estancado, inerte, fijado. A eso lo vamos a llamar goce. Y ahí ustedes ubicarán esta otra fórmula que es lo que no cesa de no escribirse. No lo que no cesa de escribirse, sino lo de no escribirse, lo que no encuentra modo de representarse, de articularse, lo que queda excluido. Ahí es donde situamos lo que conocemos como letra, y ahí es donde Freud también situaba eso que él denominó fijación, que está en consonancia con las zonas erógenas, con ciertos bordes del cuerpo que tienen determinadas condiciones. Entonces, a la pregunta de si una interpretación debería ser una explicación, yo diría más bien que esperamos que sea una alusión y no una explicación. Una alusión. Y la alusión, un saber leer, que en la interpretación apuntaría a esa conmoción primordial de la percusión del significante, a la cual solamente podemos aludir, no explicar. Incluso sobre esto tenemos indicaciones técnico-éticas de Lacan muy precisas, totalmente precisas. Casi los digo casi textualmente. Anoten, porque es así. Analista es aquel que sabe hacer surgir su enunciación en posición de X, de tal manera que el deseo que se identifica a esa X no sea identificable. Repito, analista es aquel, estos términos lacanianos, analista es aquel que sabe hacer surgir su enunciación en posición de X, de enigma, les podría decir, de tal manera que el deseo que se identifica a esa X no sea identificable. Por eso, que si el paciente se va de la sesión con ustedes y regresa a la próxima y dice, ¿sabe que me quedé pensando en eso que me dijo, no entendí bien de qué se trata? Vamos bien ahí. Vamos bien. Es una buena señal. Es una señal mucho mejor que lo que uno escucha de gente que dice, mi analista me dijo tal cosa, mi analista me dijo tal cosa o tal otra. Yo ahí cuando me cuentan eso digo, empiezo a dudar sobre la dirección de la cura. Ahora, si alguien me dice, no sé por qué me dijo eso, no tenía manera, ¿por qué me dijo eso el analista? Bueno, es por esa vía, ¿no? Digamos, porque por esa vía algo puede valer como el índice de lo que no se puede decir. De lo que es meramente alusión, como la alusión, ¿no? Como algo que apunta, no sé, Lacan lo dice en algún momento así, al horizonte deshabitado del ser, apuntando al horizonte deshabitado del ser, como una alusión, que atañe al equívoco también. Incluso les diría, entre esos enunciados que produce el analista, no necesariamente tienen que ser enunciados que tengan una significación.
sino también aquellos que vieron, a veces nos burlan a los psicoanalistas cuando dicen, ustedes se la pasan diciendo, oh, ah, sí, Bueno, eso también vale. Eso porque indica, se podría decir, de la forma más económica, esa enunciación en posición de X, de enigma. Yo me la paso diciendo, tremendo,